Una tormenta destrozó mi casa por completo, así que no tuve más remedio que ir a vivir con mi hijo. Pero él me dijo: «Queremos nuestro espacio. Mi novia no quiere que vivas aquí». Entonces decidí llamar a mi primer amor del colegio, un millonario que hizo fortuna por sí mismo. Nadie sabía que todavía conservaba su número. Cuando llegó y me dijo 3 palabras: «Me encanta tenerte aquí», todo cambió. Sigue mi historia hasta el final y deja en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado esta historia. Me llamo Wanda y tengo 67 años. Creía que ya había vivido todos los golpes que la vida podía darme, pero me equivoqué. La alerta de la tormenta llegó a las 3:15 de la tarde de un martes, que había empezado como cualquier otro día. Estaba en mi cocina, la misma donde había visto crecer a mi hijo Marcus, preparando mi té de siempre. El clima había mencionado posibles tormentas fuertes, pero en los Países Bajos eso era normal. Habíamos pasado por decenas de ellas con los años. Debí haberle prestado más atención a las advertencias. El viento empezó a soplar más fuerte de lo que jamás había visto. En pocos minutos, el cielo se volvió de un color verde oscuro que me llenó de miedo. Agarré mi radio de emergencias y escuché las palabras que lo iban a cambiar todo. Tormenta severa con vientos muy fuertes moviéndose hacia el noreste, directo a la zona de Mebruk. Ese era mi barrio. Tenía como 10 minutos para recoger lo que pudiera. Mis manos temblaban mientras metía álbumes de fotos, papeles importantes y algunas joyas en una maleta, 43 años de recuerdos, y solo podía salvar lo que cabía en una maleta. La foto de boda mía y de Harold, las fotos de Marcus cuando era bebé, el collar de perlas de mi madre. Todo lo demás tendría que quedarse atrás. El sótano se sentía diferente ese día, más frío, más final. Me acurruqué en una esquina, agarrando el viejo suéter de Harold, escuchando lo que parecía un tren cruzando por encima de mi casa. La casa gemía y crujía, peleando contra fuerzas mucho más fuertes que ella. Harold había estado tan orgulloso de esta casa cuando la compramos en 1980. Luego llegó el silencio. Ese silencio horrible y vacío, que significa que todo lo que conocías ha desaparecido. Cuando finalmente subí las escaleras del sótano, mis piernas apenas me aguantaban. Donde antes había estado mi sala, ahora solo había cielo abierto y escombros esparcidos como si fuera confeti de una fiesta cruel. La mesa de la cocina, donde Marcus hacía sus tareas, estaba incrustada en lo que quedaba de la pared del garaje. Mi jardín de rosas, que había cuidado durante 20 años, parecía haber pasado por una licuadora. Me quedé allí parada entre los restos de mi vida, todavía con el suéter de Harold puesto, y lloré por primera vez desde su funeral hace 8 años. Los vecinos que tuvieron suerte de conservar sus casas me recibieron esa primera noche. La buena señora Patterson de al lado insistió en que me quedara con ella, pero su casa también estaba dañada y tenía que ocuparse de su propia familia. La Cruz Roja puso refugios, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me hacía sentir aún más perdida. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a Marcus. Mi hijo vive a 1 hora de aquí, en Ámsterdam, en un lindo barrio con calles llenas de árboles y casas que parecen de revista. Se mudó allí hace 5 años, cuando lo ascendieron a director regional de la compañía de seguros. No teníamos una relación muy cercana, no como se supone que deben ser las relaciones entre madres e hijos, pero él era toda la familia que me quedaba. Usé el teléfono de la señora Patterson porque el mío estaba en algún lugar debajo de lo que solía ser mi habitación. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, un número que tenía memorizado pero que casi nunca usaba, excepto en su cumpleaños o en Navidad. Marcus, cariño, soy mamá. Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Mamá, ¿qué pasa? Suenas mal. La tormenta golpeó la casa, hijo. Ya no existe. Todo se perdió. Hubo una pausa que se sintió eterna. ¿Estás herida? No, estoy bien, pero necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo las cosas. Solo por un tiempo. Otra pausa. Claro, mamá, por supuesto. Ven, vamos a arreglar esto. El alivio que sentí fue tan fuerte que casi me desmayo. Mi hijo se haría cargo de mí. A pesar de toda la distancia, todas las llamadas que no contestó y las cenas de Navidad incómodas, seguía siendo mi hijo.
Pasé la mañana siguiente revisando lo que se podía rescatar de los escombros. El evaluador del seguro, un joven que claramente prefería estar en cualquier otro lado, recorrió lo que quedaba de mi casa con una carpeta y una cámara. Pérdida total, dijo tan tranquilo, como si esas dos palabras no representaran toda mi vida. ¿Cuánto?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Bueno, tenía una póliza de 120.000 euros por la estructura, pero con el deducible y la depreciación, tal vez le den unos 90.000, quizá menos. 90.000 euros. Para reconstruir 43 años de vida parecía imposible. La señora Patterson me ayudó a meter en su auto lo poco que había logrado salvar. 3 bolsas de basura con ropa que olía a lodo y desastre, una maleta con fotos y documentos, y la caja de herramientas de Harold, que de alguna forma había sobrevivido en el garaje. Eso era todo. Eso era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. El camino hasta la casa de Marcus me pareció un viaje a otro país. Todo se veía diferente cuando no tenías ningún lugar al que volver. Los lugares que me eran familiares, la gasolinera donde siempre compraba mis billetes de lotería, la cafetería donde Harold y yo desayunábamos los domingos, todo parecía pertenecer ahora a la vida de otra persona. El barrio de Marcus no había sido afectado por la tormenta. Césped perfecto, entradas perfectas, vidas perfectas que seguían exactamente como el día anterior. Me sentía como una intrusa que traía su desastre a su mundo limpio. Su casa era una moderna vivienda de 3 pisos con persianas blancas y una puerta roja que había elegido Sofía, su novia. La había visto exactamente 3 veces en los 2 años que llevaban juntos. Ella tenía 32 años y él 41. Trabajaba en una empresa de marketing en el centro y tenía opiniones sobre todo, desde el color de las paredes hasta qué vino servir en la cena. Estacioné el auto de la señora Patterson en la calle y me quedé allí sentada un momento, reuniendo valor. Esto es temporal, me dije a mí misma, solo hasta que sepa qué hacer después. Solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un pequeño departamento en algún lado. Nunca imaginé que acercarme a la puerta de mi hijo con mis 3 bolsas sería una de las cosas más difíciles que había hecho. Pero cuando levanté la mano para tocar el timbre, sentí esa sensación familiar, la misma sensación de vacío que tuve cuando murió Harold, como si el piso desapareciera bajo mis pies. Simplemente aún no sabía cuánto más iba a caer. Marcus abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si hubiera estado mirando por la ventana. Por un momento, al ver su cara familiar, los ojos de Harold, mi barbilla terca, sentí que todo podría estar bien. Era mi hijo, mi único hijo. Seguramente la sangre significaba algo. Mamá. Se hizo a un lado para dejarme entrar, pero había algo en su voz que no pude identificar. Distancia tal vez, o incomodidad. Sofía apareció detrás de él casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Llevaba jeans blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Su cabello rubio estaba recogido en uno de esos moños despeinados que de alguna forma se veían perfectamente arreglados, y su sonrisa era de esas que nunca llegaban a los ojos. «Wanda, qué terrible lo de tu casa», dijo. Pero estaba mirando mis bolsas de basura, no a mí. Marcus me contó lo que pasó. Dejé mis bolsas en su entrada impecable y de repente me di cuenta de cómo debía verme. Mi ropa aún conservaba el olor del desastre, madera mojada, lodo y algo más que no sabía nombrar. Destrucción tal vez, pérdida. Es solo temporal, dije rápido. Solo hasta que pueda recuperarme. Marcus y Sofía se miraron. Una de esas conversaciones sin palabras que tienen las parejas, del tipo que excluye a todos los demás en la habitación. Había visto a Harold y a mí hacer lo mismo muchas veces, pero desde este lado me sentía como si me hubieran dejado fuera de un club que no sabía que existía. «Sentémonos y hablemos», dijo Marcus, llevándome a su sala. Su casa era hermosa, como las casas de las revistas. Todo combinaba. Nada estaba fuera de lugar. Muebles blancos que parecían nunca haber sido usados. Mesas de café de vidrio que reflejaban la luz de las ventanas, tan limpias que parecían invisibles. Era el tipo de casa donde daba miedo tocar cualquier cosa.
Me senté en el borde de su sofá impecable, con mis zapatos llenos de lodo plantados firmemente en su piso de madera impecable. Sofía se dio cuenta e hizo un pequeño gesto de disgusto. «¿Cuál es el plan?», preguntó Marcus, acomodándose en la silla frente a mí, no a mi lado en el sofá, donde podría rodear con el brazo a su madre afligida, sino frente a mí, como si estuviéramos haciendo negocios. Bueno, el evaluador del seguro dijo que tardarán unas semanas en procesar todo, tal vez un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta que encuentre un departamento pequeño o algo así. El silencio que siguió duró unos 10 segundos de más. Vi cómo cambiaba la cara de Sofía, vi cómo apretaba la mandíbula de forma casi imperceptible. Se inclinó y puso la mano en el brazo de Marcus, un gesto que parecía de apoyo pero que me pareció posesivo. «Mamá», comenzó Marcus, y su tono me hizo saber que lo que fuera a decir después me rompería el corazón. «El asunto es que Sofía y yo hemos estado hablando, y valoramos mucho nuestra privacidad. Aquí trabajamos muchas horas, y esta es nuestro refugio, ¿sabes?». Parpadeé sin entender. «No les molestaría, no sería problema, les ayudaría a cocinar, a limpiar, no causaría ningún problema». Sofía se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. «No se trata de ser un problema, Wanda, se trata del espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos, y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja. Soy su madre», dije, y las palabras salieron más duras de lo que quería. «Por supuesto que lo eres», respondió Sofía suavemente. «Y precisamente por eso creemos que estarías más cómoda en otro lugar, en algún sitio donde puedas tener tu independencia mientras te recuperas». Miré a Marcus esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que lo había cuidado cada vez que tenía fiebre, que había trabajado turnos dobles para pagarle los libros de la universidad y que le había tomado la mano durante su divorcio hace 3 años, cuando su exesposa se fue con su profesor de yoga. En cambio, él asintió. «Sofía tiene razón, mamá. Creemos que serías más feliz con tu propio espacio». Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, sentí que se me apretaba el pecho, como si alguien me estuviera exprimiendo los pulmones. «¿Más feliz, Marcus? Ayer lo perdí todo, todo. ¿Y tú crees que sería más feliz sola en una habitación de hotel que aquí con mi familia?» «No tiene que ser un hotel», dijo Sofía rápidamente. «Hay unos departamentos con servicios muy lindos cerca del centro comercial, muy limpios, muy seguros. Tienen pequeñas cocinas, así que podrías cocinar tú misma». La miré fijamente, a esta mujer que había estado en la vida de mi hijo durante 2 años, diciéndome dónde debía vivir después de perder mi hogar. «¿Y cómo se supone que voy a pagar ese lindo departamento con servicios? El dinero del seguro no llegará hasta dentro de varias semanas». Marcus se movió incómodo. «Yo podría ayudarte con eso. Unos cientos para que puedas empezar. Unos cientos. Como si fuera una pariente lejana a la que apenas conoce y no la mujer que le dio la vida». «Marcus», dije con una voz apenas superior a un susurro, «te cambié los pañales, caminé contigo cuando tenías cólicos, te enseñé a andar en bicicleta, te ayudé con las tareas y te abracé cuando llorabas porque Sarah Jenkins te rompió el corazón en 3er grado». Su cara se puso ligeramente roja, pero Sofía le apretó el brazo con más fuerza. «Nadie está cuestionando tu historia», dijo. «Solo creemos que todos estarían más cómodos con algunos límites». Límites. Había escuchado esa palabra en boca del terapeuta al que Marcus había ido después de su divorcio. Ahora todo era sobre límites. «¿Me están echando?», dije con tono plano. «No te estamos echando», protestó Marcus. «Solo estamos diciendo que tal vez este arreglo no funcione para nadie». «¿De quién fue la idea?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo vi en la forma en que Sofía se recostó ligeramente, satisfecha, como si hubiera ganado algo. «Lo hemos discutido juntos», dijo Marcus, pero no me miró a los ojos. Me levanté lentamente, con las rodillas crujiendo de una forma que me recordó que tenía 67 años y estaba sola en el mundo. «Ya veo». «Mamá, no te pongas así. Estamos intentando hacer lo mejor para todos». «Lo mejor para todos», repetí las palabras como si fueran en un idioma extranjero. «Lo mejor para todos, Marcus, sería que tu madre no tuviera que dormir en su auto esta noche».
La cara perfectamente maquillada de Sofía se transformó en una expresión de preocupación. No tienes que dormir en tu auto. Como te dije, hay otras opciones. Eché un último vistazo a su sala impecable, a las fotos familiares donde aparecían Marcus y Sofía, pero yo no. A los muebles caros en los que nadie podía sentarse, a mi hijo, que había elegido a esta mujer fría y hermosa en lugar de a su propia madre. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Agarré mis 3 bolsas de basura y la caja de herramientas de Harold, cuyo peso me parecía más pesado ahora que sabía que no era bienvenida. Marcus se levantó con aire incómodo, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Te llamaré en unos días, dijo, cuando te hayas instalado en algún lado. No te molestes, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No quiero entrometerme en tu refugio. Sofía tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero no lo suficiente como para decir nada. No lo suficiente como para decir, espera, esto está mal, es tu madre. Salí de esa casa perfecta, con su pareja perfecta y sus límites perfectos, y me senté en el auto prestado de la señora Patterson durante un buen rato antes de atreverme a arrancar el motor. A través de la ventana delantera podía ver a Marcus y Sofía hablando, probablemente sobre lo difícil que estaba siendo yo, sobre cuánto drama estaba trayendo a sus vidas tranquilas. No se me escapó la ironía. Había pasado años después de la muerte de Harold diciéndome a mí misma que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo te puedes permitir cuando tienes opciones. Manejé hasta el estacionamiento de un supermercado que abría las 24 horas y me senté allí mientras se ponía el sol, tratando de averiguar dónde iba a dormir. Una mujer de 67 años, con 93 euros en el monedero y 3 bolsas con sus pertenencias dañadas por la tormenta. El auto se estaba enfriando y tenía unas 2 horas antes de que el guardia de seguridad me viera y me pidiera que me fuera. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de visita que llevaba en la cartera desde hacía casi 50 años, amarillenta por el paso del tiempo y suave de tanto manejarla. Una tarjeta que nunca pensé que llegaría a usar. James Morrison. Morrison Development. No había pensado en él en años, no realmente. Oh, a veces cruzaba mi mente cuando veía una pareja de adolescentes tomados de la mano o cuando escuchaba una canción que solíamos bailar, pero lo había guardado en esa parte del corazón donde guardamos las cosas que pudieron ser, pero nunca fueron. James fue mi primer amor, mi único amor real antes de Harold. Nos conocimos en el instituto. Ambos teníamos 16 años. Él era el chico del taller de mecánica con grandes sueños y manos siempre manchadas de grasa. Yo era la chica tranquila de la biblioteca que nunca pensó que alguien como él la miraría 2 veces. Pero lo hizo. Duramos 2 años. 2 años gloriosos y perfectos donde el mundo parecía girar solo para nosotros. Hablábamos de nuestro futuro, de la empresa de construcción que él iba a empezar, de los hijos que tendríamos, de la vida que construiríamos juntos. Luego llegó mi padre con sus ideas sobre lo que era correcto. James no tenía dinero, no tenía educación universitaria, no tenía futuro según los estándares de mi padre. Harold, por otro lado, tenía un trabajo estable en el banco, una casa modesta y provenía de una buena familia. Mis padres me presionaron y yo, siendo joven y tonta, cedí. Le rompí el corazón a James en el estacionamiento de la escuela un día después de clases. Todavía puedo ver su cara, la forma en que se desmoronó cuando le dije que nos habíamos acabado, que iba a casarme con Harold. Me dio su tarjeta de visita ese día, la tarjeta de su nueva empresa de construcción que acababa de empezar. Guárdala, dijo con voz ronca, solo en caso de que algún día me necesites. Y yo lo hice. A través del matrimonio con Harold, a través del nacimiento de Marcus, a través de 43 años de vida ordinaria, guardé esa tarjeta. Harold nunca la encontró, o si lo hizo, nunca dijo nada. Era mi secreto, mi qué hubiera pasado si, mi puerta de escape que nunca usé. Hasta ahora. Sabía por los chismes del pueblo que a James le había ido bien. Él siempre fue ambicioso. Lo último que supe, hace unos 10 años,
fue que su empresa se había expandido más allá de los Países Bajos, a Bélgica y Alemania. Morrison Development, construyendo centros comerciales y complejos de oficinas. El chico del taller se había convertido en el tipo de hombre que vestía trajes caros y tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Qué querría ese hombre con una viuda de 67 años que dormía en un auto prestado? La parte racional de mi cerebro me decía que era ridículo, incluso patético. No llamas a alguien después de 50 años porque tu vida se desmoronó. No contactas a tu novio adolescente cuando eres vieja y estás desesperada y no tienes a nadie más a quien recurrir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando las monedas de tu monedero y tratando de averiguar si tienes suficiente para una taza de café y un baño con cerradura. A la cuarta mañana ya no podía más. Me dolía la espalda de dormir acurrucada en el asiento delantero. Mi ropa olía como el interior de un auto, y me había gastado el último dinero que me quedaba en un sándwich de la gasolinera que sabía a cartón y desesperación. Me senté en el estacionamiento de McDonald's mirando la tarjeta, con las manos temblando por algo más que el frío de la mañana. ¿Qué iba a decir? Hola, James. ¿Te acuerdas de mí? Ahora soy una vagabunda. ¿Puedes ayudarme? Probablemente el número de la tarjeta estuviera desconectado, o contestaría alguna secretaria que me informaría educadamente que el señor Morrison era demasiado importante para atender llamadas de mujeres desconocidas que decían conocerlo del instituto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si él contestaba? Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada dígito me parecía un paso al vacío. Sonó una vez, 2 veces. Morrison Development. Soy James. Su voz, ahora más grave, marcada por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente suya. Después de 50 años, habría reconocido esa voz en cualquier parte. Casi colgué, casi pulsé el botón para terminar la llamada y me fuera manejando para buscar otra solución. Pero algo en su tono, cierta calidez que parecía atravesar el teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. James, soy Wanda. Wanda Sullivan. Bueno, ahora soy Wanda Peterson, pero antes era Sullivan. Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que tal vez se había cortado la llamada, o que tal vez él había colgado, o que tal vez no tenía ni idea de quién era yo. Entonces, Wanda, solo mi nombre, pronunciado como una plegaria o una maravilla, como si no pudiera creerlo. Intento llamarte, continué apresuradamente, con las palabras saliendo a borbotones en mi desesperación por explicarme antes de que colgara. Sé que ha pasado mucho tiempo y que probablemente no debería llamarte, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás?, me interrumpió con voz aguda y preocupada. Estoy en Ámsterdam. Bueno, más o menos. Estoy en un estacionamiento en Ámsterdam y sé que esto suena loco, pero mi casa quedó destruida en la tormenta de la semana pasada y mi hijo no quiere que me quede con él y no tengo a dónde ir. Y las palabras salieron a borbotones, cada una más difícil de pronunciar que la anterior. Admitir que tu propio hijo te había rechazado era como admitir que habías fracasado en lo más fundamental del ser humano. «Dime dónde estás», dijo James con voz seria. «Voy a ir a buscarte». «No tienes por qué hacerlo. Es solo que no sé por qué te he llamado. Supongo que solo necesitaba escuchar una voz amiga». «Wanda». Su tono no admitía réplica. «Dime dónde estás. Ya estoy yendo hacia mi auto». A través del teléfono pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose, un motor arrancando. Realmente venía. Este hombre con el que no había hablado en 50 años estaba dejando cualquier asunto importante que estuviera haciendo para rescatarme del estacionamiento de un McDonald's. Le di la dirección con la voz apenas por encima de un susurro. «James, mira, no soy la chica que tú recuerdas». «Yo tampoco», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Pero he estado esperando esta llamada durante 50 años. Después de colgar, me quedé sentada en ese estacionamiento durante 2 horas, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Era una locura. No se puede retomar una relación después de 5 décadas como si fuera a continuar una conversación de ayer.
Pero mientras observaba la entrada del estacionamiento esperando un auto que no reconocería, llevando a un hombre que tal vez no me reconocería, sentí algo que no había sentido desde que empezaron a sonar las alarmas de la tormenta. Esperanza. Tal vez era una esperanza tonta. Tal vez llevaría a más decepción, a más dolor, pero aún así era esperanza. Y a mis 67 años, sin nada que perder, la esperanza merecía el riesgo. A las 11:37 en punto, un Mercedes plateado entró en el estacionamiento, avanzando lentamente, como si el conductor estuviera buscando algo o a alguien. Vi a través del parabrisas cómo se acercaba el auto, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, como un pájaro intentando escapar de su jaula. Las ventanillas estaban polarizadas, así que no podía ver el interior. Pero algo en lo más profundo de mi pecho me decía que era él. El auto se detuvo a 3 espacios de distancia del mío, y se abrió la puerta del conductor. Incluso después de 50 años, incluso con el pelo gris y las arrugas alrededor de los ojos, incluso cargando con el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí inmediatamente. James Morrison salió de ese auto como si saliera de mis sueños, y cuando sus ojos encontraron los míos a través del parabrisas, los años que nos separaban se derrumbaron como si nunca hubieran existido. James caminó hacia mi auto con la misma confianza que tenía a los 18 años, pero ahora era una confianza refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba unos jeans oscuros y un suéter azul marino, que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Pero sus ojos, esos ojos gris tormenta que habían rondado mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme, hundirme en mi asiento y fingir que esto no estaba pasando. Tenía un aspecto horrible. No me había lavado bien el pelo en 4 días. Mi ropa estaba arrugada por haber dormido con ella puesta y olía a decepción y desesperación. Pero él ya estaba en la puerta de mi auto, tocando suavemente la ventanilla con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara como si tuviera 17 años otra vez. Bajé la ventanilla, incapaz de respirar de repente. «Hola, Wanda», dijo en voz baja. De cerca pude ver los cambios que había traído el tiempo. Su cabello oscuro ahora era plateado, corto y profesional. Las arrugas marcaban las esquinas de sus ojos y enmarcaban su boca. Tenía los hombros más anchos, más sólidos, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió a través de la ventanilla del auto, vi al chico que solía llevarme a la cantera y contarme sus sueños. «Hola», logré decir con una voz que era apenas un susurro. Me estudió la cara durante un largo momento con esos ojos grises que captaban cada detalle. Quería disculparme por mi aspecto, por lo bajo que había caído, por llamarlo después de tantos años sin nada que ofrecerle más que problemas. En cambio, él dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Estás preciosa». Empecé a llorar. Allí mismo, en el estacionamiento de McDonald's, con James Morrison de pie junto a mi auto prestado, me derrumbé por completo. 50 años de lágrimas contenidas, 4 días durmiendo en la calle, toda una vida siendo tratada como si no fuera suficiente. Todo salió en forma de sollozos feos y entrecortados que no podía controlar. Él no dijo nada más. No intentó callarme ni decirme que todo iría bien. Simplemente abrió la puerta de mi auto, me ayudó a salir y me abrazó mientras yo me derrumbaba contra su pecho. Olía a colonia cara y a ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y todo lo que nunca había tenido. Su suéter era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», jadeé contra su pecho. «Lo siento mucho, James. No debería haberte llamado. No debería haberte metido en este lío». «Shh», murmuró, acariciándome la espalda con la mano. «Deberías haber llamado hace años». Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que había dejado en su costoso suéter. «Debo parecer un desastre». Él levantó la mano y me secó una lágrima de la mejilla con un toque tan suave como un susurro. «Pareces alguien que ha pasado por un infierno y ha sobrevivido. Eso no es un desastre, Wanda. Eso es fortaleza». Me reí, pero salió temblorosa y amarga. «Fortaleza».
Tengo 67 años y duermo en un auto prestado porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fortaleza, es patético. Apretó la mandíbula, y por un momento vi un destello de la rabia que intentaba ocultar. Tu hijo es un idiota. ¿No lo conoces? No necesito conocerlo. Te conozco a ti. Hizo una pausa, con las manos aún descansando suavemente sobre mis hombros. O al menos te conocía. Y la Wanda Sullivan que conocía nunca rechazaría a alguien que lo necesitara, y menos aún a un familiar. La forma en que pronunció mi apellido de soltera, como si fuera algo precioso que había guardado a buen recaudo todos estos años, me hizo sentir un dolor en el pecho al recordar a la chica que solía ser. Eso fue hace mucho tiempo, dije. Ya no soy esa chica. Tal vez no, admitió. Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se ha convertido. Me ayudó a recoger mis patéticas pertenencias del auto. 3 bolsas de basura, la caja de herramientas de Harold, mi bolso con su escaso contenido. Si le horrorizó lo poco que me quedaba, no lo demostró. Lo cargó todo en la parte trasera de su Mercedes, como si mi ropa estropeada por la tormenta y mis recuerdos rotos fueran un cargamento precioso. ¿A dónde vamos?, le pregunté, mientras me abría la puerta del copiloto. A casa, respondió simplemente. El trayecto duró 45 minutos, serpenteando por barrios cada vez más prósperos hasta llegar a una zona que nunca había visto antes. Colinas onduladas, salpicadas de fincas ocultas tras muros de piedra y rejas de hierro. Árboles que parecían haber sido plantados por profesionales. Buzones que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de la gente. James giró hacia un largo camino de entrada, marcado solo por una pequeña placa de bronce que decía Morrison. El camino se curvaba entre robles maduros y jardines bien cuidados antes de abrirse en una rotonda frente a una casa que me dejó sin aliento. No era ostentosa ni llamativa. Era elegante, como lo es el dinero de verdad. Discreta, segura, construida para durar. Piedra y madera con altas ventanas que captaban la luz de la tarde y un porche envolvente que invitaba a sentarse y quedarse un rato. James, susurré, contemplando este monumento a todo lo que había logrado. Esto es increíble. Estacionó el auto, pero no salió inmediatamente. En lugar de eso, se quedó allí sentado mirando la casa como si la estuviera viendo a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. La construí pensando que algún día la llenaría, pero... Se encogió de hombros, un gesto tan familiar que me dolió el corazón. Algunos sueños no salen como uno los planea. ¿Nunca te casaste? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Se volvió para mirarme con una expresión indescifrable. Estuve a punto varias veces, pero siempre faltaba algo. ¿Qué? Tú, dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra quedó suspendida entre nosotros en el auto silencioso, cargada con 50 años de ¿qué pasaría si? Y podría haber sido. Quería preguntarle qué quería decir. Quería entender cómo podía haberme extrañado de una vida de la que nunca había formado parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él salió del auto y se acercó para abrirme la puerta. El interior de la casa era aún más impresionante. Pisos de madera noble que brillaban como la miel, techos altísimos, muebles que parecían sacados de revistas de arquitectura, pero no daba una sensación fría ni de museo. Había libros por todas partes, cómodas sillas de lectura junto a las ventanas, fotos esparcidas por las mesitas auxiliares. Parecía un hogar donde realmente vivía alguien, no solo un escaparate del éxito. ¿Tienes hambre?, me preguntó James, llevándome a una cocina que era más grande que toda mi sala. Estaba a punto de preparar el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que estaba hambrienta. El sándwich de la gasolinera de ayer parecía que había sido hacía una semana, y tenía retortijones en el estómago por el vacío y los nervios. No quiero molestar, empecé a decir, pero él me interrumpió con una mirada. Wanda, para. No eres una molestia, eres. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Eres la respuesta a una pregunta que me he estado haciendo durante 50 años. Mientras cocinaba, y realmente sabía cocinar, moviéndose por aquella enorme cocina con la soltura de alguien que había aprendido a valerse por sí mismo,
Yo estudié las fotografías repartidas por la habitación. James, en ceremonias de inauguración, cortando cintas, estrechando la mano a personas de aspecto importante. James con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo pero sin parecer del todo completo. «Cuéntame tu vida», dijo, colocando delante de mí un plato de pollo perfectamente asado y verduras al horno. «Cuéntame sobre Harold, sobre tu hijo, sobre todo lo que me he perdido». Y eso hice. Durante una comida que me supo a gloria después de días de comer en gasolineras, le hablé de mi matrimonio con Harold, el estable y cómodo Harold que me había dado seguridad y compañía, aunque no pasión. De Marcus, el bebé que había deseado con tanta desesperación, y al que había amado con tanta intensidad, y que había crecido hasta convertirse en un extraño que valoraba más la comodidad de su novia que las necesidades de su madre. Le hablé de los años siendo una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, de la tormenta que se había llevado todo lo que tenía y del hijo que se había llevado todo lo que me quedaba. James escuchó sin interrumpir, sin apartar sus ojos grises de mi cara. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. «Lo siento», dijo finalmente. «Siento lo de Harold, lo de tu casa, lo de tu hijo, pero no siento que me hayas llamado». «¿Por qué?». La pregunta salió más débil de lo que quería. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano entre las suyas. Todavía fuerte, todavía gentil, todavía capaz de acelerar mi corazón después de todos estos años. «Porque nunca dejé de amarte», dijo en voz baja. «Porque cada negocio que hice, cada éxito que alcancé, cada euro que gané, fue para poder ser digno de ti cuando volvieras a mí. James, sé que suena loco. Sé que 50 años es mucho tiempo y que ahora somos personas diferentes. Pero cuando escuché tu voz por teléfono hoy, fue como si la pieza que faltaba en mi vida finalmente encajara en su lugar. Me quedé mirando nuestras manos entrelazadas, las suyas, bronceadas y cuidadas, las mías, gastadas por el trabajo y con cada uno de mis 67 años a la vista. «No soy la chica que tú recuerdas». «No», admitió él. «Eres mejor. Eres real. Has vivido, has amado, has perdido y has sobrevivido». Esa chica de 17 años era preciosa, pero solo era potencial. Tú eres la mujer en la que se convirtió ese potencial. Las palabras se posaron en mi corazón como una manta cálida, curando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no como la madre de alguien, ni como la esposa de alguien, ni como la carga de alguien, sino como yo misma. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. James sonrió. Esa misma sonrisa devastadora que me había enamorado de él cuando el mundo era joven. «Ahora averiguaremos cómo será el resto de nuestras vidas juntos, si me aceptas». Mientras estaba sentada en su preciosa cocina, llena de buena comida y posibilidades, me di cuenta de que a veces la tormenta que destruye tu antigua vida solo está haciendo espacio para la vida que siempre estuviste destinada a tener. Vivir con James era como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue incómoda, andando de puntillas el uno alrededor del otro como dos extraños educados que comparten espacio. Me cedió toda el ala de invitados de su casa, un dormitorio más grande que mi antigua sala, un baño privado con una bañera en la que cabían 2 personas y una sala de estar con vistas a sus jardines. Me sentía como si estuviera alojada en un hotel de lujo, con miedo de tocar nada o dejar demasiadas huellas de mi presencia. Pero James era paciente, como suelen ser los hombres de éxito, paciente y persistente. Poco a poco empecé a relajarme. Tenía una empleada del hogar, María, que venía 3 días a la semana, pero el resto de los días me encontraba cocinando para él. Empecé con cosas pequeñas, preparar café por la mañana, almuerzos sencillos. Pero James lo apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que llevaba décadas comiendo comida preparada y de restaurante. «Esto es increíble», dijo una noche, saboreando el asado que había preparado, siguiendo la receta de la madre de Harold. «Hace años que no pruebo una comida casera como esta». «No es nada del otro mundo», protesté, pero por dentro me sentía radiante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien apreció mi cocina? Marcus solía quejarse de que preparaba los mismos 5 platos una y otra vez.
Sofía me había sugerido una vez que probara sabores más contemporáneos para las cenas familiares. James negó con la cabeza. Es perfecto. Tú eres perfecta. Esa palabra, perfecta, debería haberme incomodado. Tenía 67 años, canas en las raíces y arrugas de expresión que se habían convertido en pliegues permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, y mi cuerpo se había vuelto suave en lugares que antes eran firmes. Era todo menos perfecta. Pero cuando James me miraba, me veía reflejada en sus ojos como alguien hermoso, alguien digno de amor, atención y cuidados. Caímos en rutinas que nos resultaban tan naturales como respirar. Tomábamos el café de la mañana juntos en la terraza trasera, donde James leía informes de negocios y yo observaba los pájaros en sus elaborados comederos. Por la tarde dábamos paseos por su propiedad, donde me enseñaba los jardines que él mismo había plantado y el invernadero donde cultivaba orquídeas como hobby. Las tardes eran para hablar. Teníamos 50 años que ponernos al día, y lo hicimos despacio, con cuidado, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté los años de escasez tras la muerte de Harold, cuando trabajaba en los grandes almacenes para llegar a fin de mes. Le hablé de la soledad de la viudez, de cómo la gente te trata como a media persona una vez que tu marido ha fallecido. Él me habló de su negocio, de cómo había pasado de ser una pequeña empresa de construcción a un imperio inmobiliario con proyectos en 3 países. De las mujeres con las que había salido a lo largo de los años, mujeres inteligentes y exitosas que quedaban perfectas a su lado en las galas benéficas, pero que nunca le hicieron sentir completo. Había una mujer, dijo una noche mientras estábamos sentados junto a la chimenea, con la lluvia golpeando las ventanas. Rebeca. Era abogada, brillante, guapa. Todo el mundo decía que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué pasó? Le pedí matrimonio, dijo en voz baja. En Nochebuena hace 5 años. Una gran producción, un restaurante con vistas a la ciudad, un anillo de Cartier, todo lo que ella había dicho que quería. Y ella dijo que sí. Planeamos la boda para la siguiente Navidad, pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo la sensación de que algo iba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría desear en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa y se quedó mirando el fuego. La noche antes de la boda, la cancelé. James, ¿qué le dijiste? La verdad. Entonces me miró con sus ojos grises llenos de seriedad. Que seguía enamorado de una chica que había conocido hacía 50 años y que no sería justo casarme con ella cuando mi corazón pertenecía a otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Cancelaste tu boda por mí, por el recuerdo de ti, por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, pudieras necesitarme y yo estuviera aquí esperándote. Lo miré fijamente, a este hombre guapo y exitoso que podría haber tenido a cualquiera, y traté de procesar lo que me estaba diciendo. Eso es una locura. Lo es. Se inclinó hacia adelante y me tomó las manos entre las suyas. Es más loco que tú guardar mi tarjeta de visita en tu cartera durante 50 años. Tenía razón, por supuesto. Los dos estábamos locos. Los dos vivíamos con los fantasmas de lo que podría haber sido. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestra particular locura nos había vuelto a unir. A las 3 semanas de mi estancia, Marcus llamó. Estaba en la cocina de James, preparando la cena y tarareando para mí misma, tarareando de verdad, algo que no había hecho en años cuando sonó mi teléfono. El nombre de Marcus en la pantalla me provocó un nudo en el estómago con una ansiedad familiar. «Hola, cariño», dije, tratando de mantener la voz neutra. «Mamá». Su tono era extraño, cuidadosamente controlado. «He estado intentando localizarte. Tu teléfono sigue saltando directamente al buzón de voz». Era cierto. Había estado filtrando mis llamadas, sin estar preparada para lidiar con cualquier culpa u obligación que Marcus pudiera echarme encima. He estado ocupada. Ocupada. La incredulidad en su voz era evidente. ¿Haciendo qué? La señora Patterson dijo que te mudaste del departamento hace semanas. ¿Dónde vives? Miré a mi alrededor. La preciosa cocina de James, las flores frescas que había traído a casa esa mañana, las caras copas de vino que había sobre la encimera. Me estoy quedando con un amigo.
¿Qué amigo, mamá? Tú no tienes amigos con dinero. Su suposición me dolió, en parte porque había sido cierta durante mucho tiempo. Después de la muerte de Harold, había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran. Demasiado cansada y orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Te sorprenderías, dije con frialdad. Hubo una pausa y prácticamente podía escuchar cómo procesaba la información. Mamá, creo que tenemos que hablar. Sofía y yo hemos estado discutiendo la situación y creemos que tal vez nos precipitamos. Tal vez podrías quedarte en nuestra habitación de invitados durante un tiempo, solo hasta que te recuperes. La oferta que habría significado todo para mí hace un mes ahora me parecía vacía, incluso insultante. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Otra pausa. Nos dimos cuenta de que tal vez nos habíamos centrado demasiado en nuestras propias necesidades. La familia debe permanecer unida. Me di cuenta de lo que quería decir. Probablemente había escuchado a través de la red de chismes del barrio que su madre ya no vivía en un refugio. Alguien había mencionado haberla visto con un hombre bien vestido en un auto caro. Marcus sentía curiosidad, y la curiosidad lo había vuelto generoso. Muy amable por tu parte, dije, pero yo estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes irte a vivir con un desconocido. No es seguro. ¿Qué sabes de esa persona? Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga, dije en voz baja. Sé que valora mi compañía, aprecia mi cocina y me dice que soy hermosa todos los días. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Es esto algún tipo de relación?, preguntó Marcus finalmente, con la voz tensa por algo que no pude identificar. Desaprobación. Vergüenza. No creo que eso sea asunto tuyo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi franqueza. Por supuesto que es asunto mío. Eres mi madre. Me preocupa que se aprovechen de ti. ¿Cómo tú te aprovechaste de mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, agudas y amargas. Mamá, eso no es justo. ¿No lo es? Me rechazaste cuando más necesitaba ayuda. Preferiste la comodidad de tu novia a la seguridad de tu madre. Y ahora que crees que puedo haber encontrado la felicidad en otro lugar, ¿de repente te preocupa mi bienestar? Podía escuchar la voz de Sofía de fondo, aunque no distinguía las palabras. Mira, dijo Marcus, cambiando el tono a la voz razonable y paciente que utilizaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. ¿Por qué no traes a tu amigo a cenar el domingo? Nos gustaría conocerlo. No, no he dicho que no, Marcus. Ya no puedes aprobar o desaprobar mis decisiones. Renunciaste a ese derecho cuando me echaron de casa. No te echamos de casa, solo pensamos. Pensaron en ustedes mismos, igual que están haciendo ahora. Respiré hondo, sintiéndome más fuerte que en años. Soy feliz, Marcus. Verdaderamente feliz, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar. Si quieren formar parte de mi vida, son bienvenidos a intentarlo, pero ya no pueden dictar las condiciones. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina de haber dicho por fin lo que debería haber dicho hace semanas. James me encontró unos minutos más tarde de pie junto a la ventana de la cocina, mirando fijamente sus jardines sin verlos realmente. ¿Va todo bien?, preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. Me recosté contra su pecho, dejando que su calor disipara el frío que me había dejado tratar con Marcus. Mi hijo ha llamado. Quiere conocerte. Bien, dijo James, dándome un beso en la cabeza. Tenía muchas ganas de conocerlo. Me giré entre sus brazos y le miré a la cara. ¿No te preocupa lo que pensará? ¿Lo que dirá? James sonrió. Esa sonrisa segura de la que me había enamorado desde el primer momento. Wanda, he esperado 50 años a que volvieras a casa conmigo. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tu hijo, te haga dudar de que este es tu lugar. Mientras estaba en sus brazos en esa hermosa cocina, me di cuenta de que tenía razón. Este era mi lugar, no por su dinero, su casa o su éxito, sino por la forma en que me miraba, como si yo fuera la respuesta a todas las plegarias que había susurrado. Por primera vez desde la tormenta, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La boda no se pareció en nada a la primera. Cuando me casé con Harold hace 48 años, todo giró en torno a lo que esperaban los demás. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia,
Recepción en el centro comunitario con un DJ y barra libre. Invitamos a todos nuestros conocidos y a varias personas que no nos caían especialmente bien, porque eso era lo que se hacía. Se celebraba el ritual para la comunidad, no para uno mismo. Esta vez James y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia tuvo lugar en el jardín trasero de su casa en una fresca mañana de octubre, 6 meses después de aquella llamada telefónica en el estacionamiento de McDonald's. El oficiante era un viejo amigo de James, y los únicos testigos fueron María, la empleada del hogar, y Thomas, socio y mejor amigo de James desde hacía 30 años. Yo llevaba un sencillo vestido azul que, según James, resaltaba mis ojos, y él llevaba un traje gris oscuro que le daba un aire distinguido y elegante. Sin aspavientos, sin fanfarria, sin estrés por impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían reencontrado después de medio siglo, prometiendo pasar juntos el tiempo que les quedara. Marcus vino a la boda. Había dudado si invitarlo, pero James me convenció para que lo intentara una vez más. «Es tu hijo», me dijo simplemente. «Te arrepentirás si no le das la oportunidad de hacer lo correcto». Así que le llamé 2 semanas antes de la ceremonia. «James y yo nos vamos a casar», le dije sin preámbulos. «El 15 de octubre a las 2. Eres bienvenido. Pero Sofía no está invitada». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. «Mamá», dijo finalmente, «apenas conoces a este hombre. Lo conozco desde hace más tiempo del que conocía a tu padre cuando me casé con él». «Eso era diferente. Entonces eras joven». «Sí, lo era. Y tomé decisiones basadas en lo que creía que debía hacer, no en lo que quería hacer. No voy a cometer ese error otra vez». Otra pausa. «¿Y Sofía? Ella es parte de mi vida. ¿Puedo aceptarla?», le interrumpí. «Pero no voy a dejar que me manipule. Dejó claro que no era bienvenida en tu casa cuando necesitaba ayuda. Ahora ella no es bienvenida en mi boda. Las acciones tienen consecuencias, Marcus». Apareció solo, incómodo, con un traje que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Le dio la mano a James, cortésmente. Mantuvo una conversación trivial adecuada, e incluso se las arregló para sonreír cuando el oficiante nos declaró marido y mujer. Pero pude ver el cálculo en sus ojos, la forma en que evaluaba la casa de James, su auto, los evidentes signos de riqueza. No se trataba de apoyar la felicidad de su madre, se trataba de posicionarse para lo que pudiera venir después.